¿Sabías que hay objetos cotidianos aparentemente inofensivos en tu propia casa que pueden debilitar espiritualmente tu rosario, contaminar su energía sagrada e incluso abrir puertas a influencias oscuras que ni siquiera imaginas? Mientras muchas personas guardan sus rosarios en cualquier cajón junto con 1000 cosas diferentes sin pensar 2 veces en ello, o los cuelgan en lugares donde están expuestos a elementos que los profanan sin que lo sepan. Santa Teresa de Ávila nos advierte con palabras muy serias en sus escritos que los objetos sagrados como el rosario, las medallas bendecidas, los crucifijos y las imágenes santas requieren un trato especial, un respeto específico, una protección deliberada contra ciertas cosas mundanas que pueden neutralizar su poder espiritual y convertirlos en meros adornos sin efecto sobrenatural. Hoy vas a descubrir exactamente cuáles son esos objetos peligrosos cerca de los cuales nunca debes colocar tu rosario, por qué representan una amenaza real para tu vida espiritual y cómo proteger adecuadamente tus sacramentales para que mantengan toda su fuerza protectora y su capacidad de atraer bendiciones celestiales. Soy Rosa María, y cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado múltiples advertencias de los santos sobre este tema que la mayoría de los católicos modernos desconoce completamente. Si estás aquí, es porque el cielo quiere advertirte antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias ante la imagen de Santa Teresa. Comparte este video con quien sufre, porque estas palabras pueden proteger a almas que están expuestas a peligros espirituales sin saberlo. Santa Teresa de Ávila vivió en una época donde la comprensión católica de los sacramentales, es decir, de los objetos sagrados bendecidos por la Iglesia como el rosario, las medallas, el agua bendita, los escapularios y los crucifijos, era mucho más profunda y seria de lo que es hoy en día. La doctora mística escribe extensamente en varios de sus tratados espirituales sobre el poder real y objetivo que estos objetos tienen cuando han sido bendecidos adecuadamente por un sacerdote, sobre cómo no son simplemente símbolos que nos recuerdan nuestra fe, sino instrumentos efectivos de gracia que la Iglesia nos da para protegernos de los ataques del enemigo, para atraer bendiciones celestiales, para fortalecer nuestra vida de oración. Teresa relata en su autobiografía experiencias concretas donde su rosario bendecido la protegió de ataques demoníacos muy reales, donde el agua bendita que arrojó sobre apariciones diabólicas las hizo desaparecer instantáneamente, donde su crucifijo bendecido le daba fuerza en momentos de tentación terrible. Pero Santa Teresa también advierte con gran seriedad que estos objetos sagrados pierden su poder espiritual, o al menos ven ese poder gravemente debilitado, cuando no los tratamos con el respeto debido, cuando los mezclamos indiscriminadamente con objetos profanos, cuando los exponemos a influencias que los contaminan espiritualmente. La doctora mística explica que aunque el sacramento del bautismo nos da una protección espiritual permanente que nada puede quitarnos mientras permanezcamos en estado de gracia, los sacramentales como el rosario tienen una protección más frágil que depende en parte de cómo los tratamos, de dónde los guardamos, de con qué los mezclamos. Ella usa la comparación de una medicina poderosa que si la guardas en un lugar contaminado o la mezclas con sustancias incorrectas, puede perder su eficacia e incluso volverse dañina. De manera similar, un rosario bendecido que ha sido guardado cerca de ciertos objetos específicos puede perder gradualmente su bendición o ver esa bendición neutralizada por influencias contrarias. Desde que perdí a Miguel hace 8 años y encontré consuelo profundo en el rezo constante del rosario, he aprendido a tratar este objeto sagrado con un cuidado especial que va mucho más allá de simplemente no romperlo o no perderlo. Tengo un lugar específico en mi dormitorio, lejos de cualquier objeto mundano o profano, donde guardo mi rosario. Cuando no lo estoy usando, lo envuelvo en un paño limpio especialmente dedicado para ese propósito. Lo coloco sobre una mesita donde también está mi Biblia y una imagen de la Virgen María, y me aseguro de que nada más comparta ese espacio sagrado. Esta práctica, que puede parecer excesiva o supersticiosa a los ojos modernos, es en realidad exactamente lo que Santa Teresa y muchos otros santos recomiendan, porque ellos comprendían la realidad espiritual de estos objetos de una manera que nosotros hemos perdido en gran medida en nuestra época materialista, que tiende a ver todo como meramente simbólico o psicológico.
El primer objeto cerca del cual Santa Teresa advierte que nunca debemos colocar nuestro rosario es cualquier cosa relacionada con el ocultismo, la brujería, la superstición o las prácticas esotéricas. Esto incluye libros de tarot cartes astrológicas, piedras o cristales que supuestamente tienen poderes mágicos, amuletos de buena suerte que no son cristianos, objetos decorativos con símbolos ocultistas como pentagramas o signos del zodiaco, e incluso ciertos libros o revistas que promueven enseñanzas contrarias a la fe católica. La doctora mística explica que estos objetos, especialmente cuando han sido usados en prácticas ocultistas o cuando están impregnados de creencias contrarias al cristianismo, tienen una influencia espiritual negativa real, una especie de contaminación invisible pero efectiva que puede neutralizar completamente el poder protector de un rosario bendecido si se colocan en proximidad cercana. Teresa compara esto con mezclar medicina con veneno no. Aunque la medicina sigue siendo medicina en sí misma, su efecto sanador queda completamente anulado por la presencia del veneno. María Guadalupe, de Puebla, nos escribió contando una experiencia perturbadora que vivió hace años cuando todavía no comprendía estas realidades espirituales. Ella guardaba su rosario bendecido en el mismo cajón de su mesita de noche, donde también tenía un libro de horóscopos que una amiga le había regalado y que ella hojeaba ocasionalmente sin pensar que hubiera nada malo en eso. Durante meses, María Guadalupe notó que cuando intentaba rezar el rosario, sentía una distracción terrible, una inquietud inexplicable, una dificultad para concentrarse que nunca había experimentado antes. Las cuentas parecían pesadas en sus manos, las oraciones salían mecánicamente de su boca, pero no tocaban su corazón. Y en lugar de sentir paz, después de rezarlo como siempre había sido su experiencia, terminaba sintiéndose vacía y agitada. Un día, durante una confesión, con un sacerdote muy experimentado en discernimiento espiritual, le contó esto y él le preguntó específicamente dónde guardaba su rosario y con qué otros objetos lo tenía. Cuando María Guadalupe mencionó el libro de horóscopos, el sacerdote inmediatamente le explicó, usando las enseñanzas de Santa Teresa, que esos dos objetos no podían coexistir en el mismo espacio porque representaban realidades espirituales completamente opuestas y contradictorias. El rosario invoca la protección de la Virgen María y del cielo, mientras que el libro de horóscopos abre puertas a influencias astrológicas que la Iglesia siempre ha condenado, como formas de adivinación prohibidas. Le aconsejó quemar ese libro, confesarse de haber consultado horóscopos y llevar su rosario a bendecir nuevamente por si acaso su bendición original se hubiera debilitado por esa proximidad peligrosa. María Guadalupe siguió exactamente esas instrucciones, y desde el mismo día que sacó ese libro de su casa y alejó su rosario de cualquier objeto relacionado con prácticas esotéricas, su experiencia del rezo del rosario volvió a ser lo que había sido antes en profunda, consoladora, llena de paz y de presencia divina. El segundo objeto cerca del cual nunca debemos colocar nuestro rosario, según las advertencias de Santa Teresa, es la tecnología de entretenimiento mundano, específicamente dispositivos electrónicos que usamos para consumir contenido que contradice los valores cristianos o que alimenta nuestras pasiones desordenadas. Aunque obviamente Santa Teresa no conoció los smartphones, las tablets, las computadoras, ni las televisiones de nuestra época, ella sí escribió extensamente sobre cómo los libros de caballerías y otras formas de entretenimiento mundano de su tiempo tenían el poder de enfriar el fervor espiritual, de llenar la imaginación con imágenes contrarias a la pureza, de crear apegos desordenados que alejaban el alma de Dios. La doctora mística relata en su autobiografía que en su juventud ella era adicta a leer novelas románticas de su época, y que esa lectura constante de contenido mundano prácticamente destruyó su vida espiritual durante años, porque llenaba su mente e imaginación de fantasías que la alejaban de la oración y de la presencia de Dios. Aplicando este mismo principio a nuestra época moderna, los maestros espirituales que siguen fielmente las enseñanzas teresianas advierten que guardar el rosario junto al smartphone que usamos para ver contenido inadecuado, o junto a la tablet, donde miramos series y películas que contradicen la moral cristiana, o en el mismo cajón donde tenemos revistas o novelas que alimentan la lujuria, la codicia o cualquier otra pasión desordenada, crea un conflicto espiritual serio que debilita enormemente el poder protector del rosario. En mis peregrinaciones a Ávila, los carmelitas me explicaron que esto no es una cuestión de superstición ni de magia, sino de coherencia espiritual en sí. Con una mano sostienes el rosario para invocar la protección de la Madre Purísima, y con la otra mano
sostienes un dispositivo que usas para consumir contenido impuro. Estás enviando mensajes completamente contradictorios al mundo espiritual. Estás abriendo y cerrando puertas simultáneamente. Estás invocando luz y oscuridad al mismo tiempo. Carmen, de Sevilla, nos compartió que durante años ella tenía el hábito de rezar el rosario en la cama por las noches. Y después de terminarlo, simplemente lo dejaba sobre la mesita de noche junto a su smartphone. El mismo dispositivo que minutos antes de rezar había usado para navegar por redes sociales donde veía contenido vanidoso, chismoso y frecuentemente contrario a los valores cristianos. Carmen no veía ninguna conexión entre estas dos cosas, hasta que un día, en una charla sobre vida espiritual en su parroquia, el sacerdote explicó exactamente este principio teresiano de mantener separados los objetos sagrados de los objetos mundanos, especialmente de aquellos dispositivos tecnológicos que usamos para actividades que contradicen nuestra fe. La explicación golpeó su conciencia como un rayo. Ella estaba tratando su rosario bendecido con un descuido espiritual terrible, mezclándolo indiscriminadamente con un objeto que, aunque útil y no malo en sí mismo, ella usaba frecuentemente de maneras que ofendían a Dios y a la Virgen María, cuya protección invocaba al rezar ese mismo rosario. Carmen tomó la decisión radical de hacer dos cosas. Primero, estableció límites muy estrictos sobre qué tipo de contenido permitiría en su smartphone, eliminando redes sociales que la tentaban constantemente a la vanidad y al chisme, y bloqueando acceso a cualquier tipo de contenido que no pasara el filtro de «¿Me gustaría que la Virgen María me viera mirando esto?». Segundo, creó un espacio completamente separado para su rosario, lejos de cualquier dispositivo electrónico, en un lugar específico de su dormitorio, dedicado exclusivamente a objetos de devoción. El cambio en su vida espiritual fue dramático e inmediato. Su oración del rosario recuperó una profundidad que había perdido gradualmente sin darse cuenta. Empezó a experimentar gracias y consolaciones que no había sentido en años, y tuvo la clara sensación de que, al tratar su rosario con el respeto debido, había reabierto canales de gracia que se habían bloqueado por su descuido anterior. El tercer objeto cerca del cual Santa Teresa advierte específicamente que no debemos colocar nuestro rosario es cualquier cosa asociada con vanidad excesiva, especialmente joyas costosas, perfumes caros o artículos de lujo que alimentan el apego desordenado a las cosas materiales. La doctora mística escribió extensamente sobre cómo la vanidad y el apego a las riquezas son dos de los obstáculos más grandes para el progreso espiritual, dos cadenas que mantienen al alma atada a la tierra, impidiéndole volar hacia el cielo, dos venenos que matan lentamente el fervor espiritual y la convierten en sal sin sabor. Teresa relata que cuando ella era joven y todavía vivía en el mundo antes de entrar al convento, tenía un apego terrible a vestirse bien, a lucir joyas, a usar perfumes caros, y que ese apego mundano la mantenía completamente fría espiritualmente, a pesar de que rezaba sus oraciones y cumplía con sus deberes religiosos externos. La doctora mística explica que guardar el rosario bendecido en el mismo joyero donde tienes tus collares, aretes y anillos costosos, o en el mismo cajón donde guardas tus perfumes de lujo y tus cosméticos caros, crea una mezcla espiritual peligrosa porque estás poniendo en el mismo nivel de importancia cosas que pertenecen a órdenes completamente diferentes. El rosario pertenece al orden de lo sagrado, de lo eterno, de lo que tiene valor para la salvación del alma, mientras que las joyas y perfumes pertenecen al orden de lo mundano, de lo temporal, de lo que alimenta la vanidad y el apego a las apariencias. Cuando mezclas estas dos realidades tan diferentes, según Santa Teresa, lo que inevitablemente sucede es que lo sagrado se mundaniza. El rosario se convierte en un adorno más entre otros adornos. Pierde su carácter especial de objeto bendecido que debe inspirar reverencia y devoción. Francisco, de Barcelona, nos contó una historia interesante desde la perspectiva masculina sobre este mismo principio. Él guardaba su rosario bendecido en el mismo cajón de su oficina donde tenía su reloj, Rolex, que le había costado varios miles de euros y del cual estaba secretamente muy orgulloso. Un día, durante un retiro espiritual, donde el predicador habló sobre el desapego de las riquezas, usando las enseñanzas de Santa Teresa, Francisco sintió una punzada de conciencia al darse cuenta de que trataba su rosario con menos cuidado y respeto del que trataba ese reloj costoso. El reloj estaba guardado en su estuche original de terciopelo, protegido cuidadosamente, mientras que el rosario simplemente estaba tirado suelto en el mismo cajón mezclado con otros objetos. Esa imagen le reveló dónde estaba realmente su corazón,
donde estaba su verdadero tesoro? El retiro lo llevó a hacer una decisión radical. Vendió ese reloj costoso, donó el dinero a una organización caritativa, compró un reloj sencillo y funcional, y creó un espacio completamente separado y especial para su rosario, tratándolo finalmente con el honor que un objeto sagrado bendecido merece. Francisco testifica que desde que hizo ese cambio, no solo su oración del rosario se volvió más profunda, sino que toda su vida espiritual dio un salto cualitativo porque había atacado de raíz uno de sus ídolos secretos. El cuarto objeto cerca del cual nunca debemos colocar nuestro rosario, según Santa Teresa, es cualquier cosa relacionada con conflictos, resentimientos o relaciones rotas. Esto puede sonar extraño al principio, pero la doctora mística explica que cuando guardamos cartas de personas con quienes estamos peleados o fotografías de seres queridos hacia quienes sentimos resentimiento o documentos relacionados con conflictos legales o disputas familiares, esos objetos quedan impregnados espiritualmente con las emociones negativas de ira, rencor, amargura y falta de perdón que sentimos hacia esas situaciones o personas. Santa Teresa enseña que estas emociones negativas tienen una realidad espiritual, no son meramente sentimientos subjetivos sin consecuencias objetivas, y que cuando un objeto queda asociado con ellas, ese objeto se convierte en una especie de ancla que nos mantiene atados a esos sentimientos destructivos. Por tanto, guardar el rosario bendecido cerca de estos objetos cargados de negatividad espiritual crea un conflicto terrible porque el rosario es precisamente un instrumento de paz, de perdón, de amor. Luz Marina de Bogotá nos compartió que durante años ella guardó su rosario en el mismo cajón, donde tenía una carpeta con documentos relacionados con un juicio legal muy doloroso contra un socio que la había traicionado gravemente. Cada vez que abría ese cajón para sacar su rosario y rezarlo, inevitablemente veía esa carpeta y sentía una oleada de rabia y resentimiento que la invadía. Con el tiempo, sin darse cuenta, Luz Marina comenzó a asociar inconscientemente su rosario con esos sentimientos negativos, y el acto de rezarlo, que debería haber sido una fuente de paz, se convirtió en algo que la agitaba emocionalmente porque desencadenaba todos esos recuerdos dolorosos y esos resentimientos no sanados. Un director espiritual sabio le ayudó a ver esta dinámica y le aconsejó hacer dos cosas. Primero, trabajar en perdonar verdaderamente a esa persona que la había traicionado, soltando el resentimiento por su propio bien espiritual. Segundo, guardar su rosario en un lugar completamente diferente, lejos de cualquier objeto asociado con conflictos o emociones negativas, en un espacio que fuera exclusivamente para cosas sagradas y paz. Cuando Luz Marina implementó estos cambios, experimentó una liberación interior extraordinaria. Su rosario dejó de estar contaminado por esas asociaciones negativas y volvió a ser lo que debería ser, un instrumento puro de gracia y consolación. El quinto objeto cerca del cual Santa Teresa advierte que no debemos colocar nuestro rosario es cualquier cosa relacionada con el dinero excesivo o con preocupaciones financieras obsesivas. La doctora mística escribió de manera muy fuerte sobre cómo la ansiedad por el dinero y el apego desordenado a la seguridad material son dos de los enemigos más grandes de la vida espiritual profunda, dos cadenas que mantienen al alma atada a la tierra cuando debería estar volando hacia el cielo. Teresa explica que cuando guardamos el rosario en el mismo lugar donde contamos nuestro dinero, donde guardamos nuestras chequeras, donde tenemos documentos financieros sobre los cuales nos angustiamos constantemente, estamos mezclando de nuevo dos realidades que deberían mantenerse separadas: la confianza en Dios que el rosario representa y simboliza, y la ansiedad por la seguridad material que todos esos documentos financieros representan. Carlos, de Córdoba, nos contó que durante los años más difíciles financieramente de su vida, cuando su negocio estaba al borde de la quiebra y él vivía en angustia constante por las deudas, tenía el hábito de guardar su rosario en el mismo cajón de su escritorio, donde tenía todas las facturas impagadas, los avisos de cobro, los estados de cuenta bancarios que mostraban números rojos. Cada vez que intentaba rezar el rosario, su mente se llenaba inmediatamente de preocupaciones financieras, de cálculos de cuánto debía, de angustia por cómo iba a pagar. El rosario, que debería haberle dado paz y confianza en la providencia divina, se había convertido en un simple recordatorio de sus problemas económicos, porque estaba físicamente mezclado con todos los objetos que representaban esas preocupaciones. Un sacerdote sabio le aconsejó separar radicalmente estos dos aspectos de su vida, crear un espacio específico para la oración
y los objetos sagrados, completamente alejado del espacio donde manejaba sus asuntos financieros. Cuando Carlos hizo este cambio simple pero profundo, descubrió que podía finalmente rezar el rosario con paz verdadera, confiando en que Dios proveería como lo ha prometido, sin que su mente se llenara automáticamente de ansiedad financiera. El sexto y último objeto cerca del cual Santa Teresa advierte que nunca debemos colocar nuestro rosario es, sorprendentemente, otros objetos religiosos que hemos dejado de usar con reverencia o que hemos acumulado compulsivamente sin ningún propósito devocional real. La doctora mística explica que cuando acumulamos medallas, estampitas, crucifijos, imágenes de santos y otros sacramentales simplemente por coleccionarlos o porque nos da pena tirarlos incluso cuando están rotos o dañados, creamos lo que ella llama una confusión espiritual, donde los objetos verdaderamente sagrados que usamos activamente para nuestra devoción quedan mezclados con objetos que se han vuelto meramente decorativos o sentimentales. Santa Teresa era muy enfática en que debemos tener pocos objetos sagrados, pero tratarlos con gran reverencia, en lugar de tener muchos objetos sagrados, tratados todos con descuido. Ella misma en su celda del convento tenía solo un crucifijo, una imagen de la Virgen María, su rosario y su Biblia, nada más, porque quería que cada uno de esos objetos tuviera su lugar especial y recibiera la atención devocional que merecía. Rosa María de Buenos Aires nos escribió que durante años ella había acumulado docenas de rosarios de diferentes peregrinaciones, medallas de innumerables santos, estampitas que le regalaban en cada misa, hasta que su mesita de noche estaba completamente cubierta de objetos religiosos amontonados sin ningún orden. El rosario que realmente usaba para rezar estaba perdido en medio de ese mar de objetos sagrados descuidados. Anda, un sacerdote visitante a su parroquia, dio una charla sobre cómo Santa Teresa trataba sus sacramentales con reverencia especial y explicó que acumular objetos sagrados sin usarlos devotamente es en realidad una forma de irreverencia disfrazada de piedad. Sus palabras tocaron profundamente a Rosa María, quien tomó la decisión de hacer una limpieza radical. Se quedó solo con los objetos sagrados que realmente usaba en su devoción diaria, y todos los demás los llevó a su parroquia para que fueran distribuidos a personas que los necesitaran, o, si estaban dañados, para que fueran desechados apropiadamente según las normas de la iglesia. Creó entonces un pequeño altar muy simple en su dormitorio, donde colocó solo su rosario principal, un crucifijo, una imagen de la Virgen, y nada más. En el cambio fue transformador. Ese espacio sagrado tan simple, pero tratado con verdadera reverencia, se convirtió en su lugar favorito de oración. Y su rosario, ya no mezclado con docenas de otros objetos, recuperó su carácter especial de instrumento sagrado que merece honor único. Santa Teresa nos da también instrucciones positivas sobre cómo sí debemos guardar y tratar nuestro rosario para mantener y fortalecer su poder espiritual. La primera instrucción es que el rosario bendecido debería tener un lugar específico dedicado exclusivamente a él y a otros objetos de devoción, un espacio que tratamos como sagrado, que mantenemos limpio y ordenado, que nunca usamos para cosas mundanas. La segunda instrucción es que debemos tocar nuestro rosario con las manos limpias, nunca inmediatamente después de haber estado manejando cosas sucias o impuras, como una señal de respeto por su carácter sagrado. La tercera instrucción es que cuando no estamos usando el rosario, deberíamos guardarlo envuelto en un paño limpio o en una bolsita especial, protegiéndolo no solo del daño físico, sino también de la contaminación espiritual, de estar expuesto a influencias mundanas. La cuarta instrucción es que deberíamos llevarlo a bendecir nuevamente por un sacerdote al menos una vez al año, o cada vez que sintamos que su poder espiritual se ha debilitado, renovando así la gracia sacramental que la Iglesia deposita en él a través de la bendición sacerdotal. Mi hijo Santiago, que está en el seminario, me recuerda siempre que en la formación sacerdotal les enseñan a tratar todos los objetos sagrados con una reverencia especial que va mucho más allá de lo que la mayoría de los laicos practica, porque los futuros sacerdotes están siendo entrenados para comprender las realidades espirituales de una manera más profunda. Él me contó que en el seminario, cada seminarista tiene un pequeño oratorio privado en su habitación, donde guarda sus objetos de devoción personal, y que está estrictamente prohibido mezclar esos objetos sagrados con objetos mundanos, o colocarlos en lugares donde puedan ser tratados con descuido,
Esta práctica, que podría parecer excesiva, es en realidad simplemente la aplicación fiel de las enseñanzas constantes de la Iglesia y de los santos, como Santa Teresa, sobre cómo los objetos sagrados requieren un trato especial porque tienen una dignidad especial que viene de haber sido apartados para uso santo mediante la bendición sacramental. Santa Teresa comparaba el rosario bendecido con un arma espiritual poderosa que Dios nos da para defendernos en la batalla invisible, que se libra constantemente por nuestras almas, pero advertía que, como cualquier arma, pierde su efectividad si no la cuidamos adecuadamente, si la dejamos oxidarse por descuido, si la mezclamos con cosas que neutralizan su poder. Hoy has descubierto los 6 tipos de objetos cerca de los cuales nunca debes colocar tu rosario si quieres mantener su poder espiritual intacto. Objetos relacionados con ocultismo o prácticas esotéricas, dispositivos tecnológicos que usas para contenido mundano o impuro, artículos de lujo que alimentan la vanidad, objetos asociados con conflictos y resentimientos, documentos financieros que representan ansiedad material, y otros objetos religiosos acumulados sin devoción real. Estas advertencias no son supersticiones sin fundamento, sino sabiduría espiritual probada por siglos de experiencia de los santos que comprendían las realidades del mundo invisible mucho mejor que nosotros. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, enséñanos a tratar con verdadera reverencia los objetos sagrados que tu Iglesia nos da para nuestra protección y santificación. Perdónanos por las veces que hemos sido descuidados con nuestros rosarios, mezclándolos con cosas mundanas, guardándolos sin el respeto debido. Concédenos la gracia de crear espacios sagrados en nuestros hogares, donde estos instrumentos de gracia puedan ser tratados con el honor que merecen. Bendice y renueva el poder espiritual de cada rosario que ha sido debilitado por descuido o contaminación, y protégenos con el manto de tu Madre Santísima. Bajo la intercesión de la doctora mística, confiamos esta súplica a tu divina misericordia. Amén. Comparte en los comentarios si te has dado cuenta de que estabas cometiendo alguno de estos errores con tu rosario. Y si este mensaje te abrió los ojos a una realidad espiritual que no conocías, deja tu like para que yo sepa que el Espíritu Santo está obrando en nuestra comunidad, ayudándonos a tratar lo sagrado con la reverencia que merece. Gracias por haber permanecido hasta aquí, por haber recibido esta advertencia seria pero amorosa de Santa Teresa. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque ese mensaje continúa enseñándote cómo proteger tu vida espiritual de influencias negativas que operan en silencio. Juntos caminamos estos senderos de sabiduría mística que Santa Teresa nos dejó, aprendiendo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, a honrar lo que merece honor, a proteger lo que debe ser protegido. Que la Virgen María, cuyo rosario rezamos con devoción, nos enseña a tratar sus regalos espirituales con el amor y respeto que merecen. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.